tal amigos? Bienvenidos a un tema más de nuestras recetas de Java. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la interfase Consumer. La interfase Consumer fue incluida dentro de la versión de Java 8. Es una interfase funcional que nos ayuda a hacer procesamientos o mutaciones sobre algunos objetos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funciona y cómo le podemos sacar jugo en nuestro día a día. Primeramente lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, vamos a construir lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo, vamos a final de cuentas crear una lista, en los cuales esta va a ser una lista de números dobles y lo cual nosotros vamos a hacer ciertas operaciones y procesar esta lista. Entonces, para hacer esto lo que voy a hacer es, voy a crear primeramente un método main, ¿sí? Que vamos a hacer nuestro ejemplo. Y voy a crear mi pequeña lista que va a contener dobles. Ok, entonces tipo double. Sí, esto voy a hacer las importaciones penitentes. Ok, esto yo lo voy a llamar valores. Ok, values. Ok. Entonces lo que voy a hacer en esta lista es que voy a meter los valores que yo necesito. En este caso voy a poner, por ejemplo, 20.5, 100, 26. Voy a ponerle solamente la literal aquí. 50.5. Y voy a poner, por ejemplo, 300D, 400D. Ok. Yo ya tengo mi lista de números. Lo que voy a hacer enseguida con mi interfase consumer, lo que vamos a hacer es, voy a entrar aquí a crear un consumer de dobles, ¿okay? Y a este consumer yo le voy a llamar, vamos a poner que yo le llamo, raíz cuadrada consumer, SQL consumer, ¿okay? Ok. Antes de entrar, voy a importar y vamos a platicar tantito sobre esta interfase. Voy a entrar a la interfase y lo que vemos, si ustedes observan, es una interfase funcional. Y esta interfase contiene dos métodos. El primero es el accept. Lo que va a hacer esta interfase a final de cuentas es que va a recibir cualquier tipo de objeto y tú te vas a encargar de hacer la implementación en el cual tú vas a procesar este objeto o hacer algún tipo de transformación en él. No vas a entregar ningún tipo de resultado, por lo cual puede involucrar que estás diciendo tú que vas a hacer un tipo de mutación en el objeto o un tipo de operación que influya en el comportamiento del objeto en mismo. ¿Ok? Enseguida el siguiente método que tenemos es uno que se llama andThen. ¿Esto qué significa? El andThen, si ustedes observan, ya es un método implementado por la interfaz consumer y como retorno tiene otro consumer y tú recibes como parámetro el consumer. Entonces, ¿esto qué es? Al momento de que utilizamos nosotros este método que se llama andThen, yo puedo hacer una cadena de agregaciones en los cuales cada consumer efectúa una operación y se pueden ejecutar en cadena, en los cuales cada uno de estos consumers, por supuesto, tienen que implementar la interfaz consumer. Y si ustedes observan el código que tenemos aquí, se darán cuenta que lo que hacen es, primeramente verifican que que el consumer que se va a ejecutar después no es nulo, entra y si no es nulo, el consumer que es enviado, primeramente se ejecuta el método accept y después se va a ejecutar el siguiente consumer que es llamado after en su método accept. Entonces, eso es lo que tenemos. A final de cuentas, nosotros podemos hacer una cadena de consumidores y esta cadena de consumidores puede efectuar una cierta operación cada uno de ellos. Ahora, vamos a trasladar esto a un ejemplo. Nosotros estamos suponiendo de que yo tengo mi lista de valores dobles y yo quiero crear un consumidor que efectúe la operación de raíz cuadrada en esta misma lista que yo voy a traer
que yo voy a procesar. En este caso, dentro de mi consumer, yo voy a usar una expresión lambda donde estoy diciendo, oye, la lista que tú recibas, vas a procesarla de la siguiente manera. Vas a usar, por ejemplo, voy a ponerle aquí un punto y coma. Yo voy a utilizar un método for, donde voy a ir por cada uno de los de las operaciones, ¿sí? En este caso voy a utilizarlo de esta manera porque voy a utilizar los índices del objeto. Entonces voy a hacer mientras el índice sea menor al tamaño de la lista. Vamos a poner la minúscula aquí, la puse en mayúscula. ¿Sí? Entonces list.size y voy a ponerle y más. Ok, entonces yo ya tengo mi operación aquí. Estoy viendo lo que voy a hacer con mi método for. Y a continuación lo que voy a hacer es que voy a empezar a interactuar por cada uno de ellos. Entonces lo que voy a hacer es que en el método list que estoy usando, voy a utilizar el método set. Ups, tantito peor, le puse un consumer. Voy a ponerle un consumer de doubles, ¿ok? Para que esto sea más aquí, ¿no? Entonces, el consumidor que estamos nosotros estableciendo va a recibir un tipo de dato de list double, ¿sí? Una lista de dobles, que es la que estamos definiendo aquí. Ahora, ya que entré a la lista y estoy interactuando uno por uno, lo que voy a hacer es, por cada uno de la lista, voy a transformar el valor que tiene en la lista utilizando el índice que tiene cada uno de ellos. Para eso voy a entrar, por ejemplo, utilizar el método mat y voy a utilizar la raíz cuadrada del elemento que tengo en el subíndice i. Ok. A final de cuentas, lo que estoy haciendo en este consumer, estoy transformando la lista, la estoy mutando y estoy cambiando los valores que tiene. En vez de ser valores, los valores originales que tenía, solamente lo que estoy haciendo es que estoy sacando la raíz cuadrada de cada uno de ellos y los estoy dejando en el mismo índice en el que estaban. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer a continuación, yo ya creé un consumer en el cual hace el procesamiento de la lista. Hace la transformación de la lista. Ahora, yo voy a hacer otro consumer que se encarga solamente de imprimir los valores, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer otro consumer que tenga valores dobles. Ok, entonces voy a poner printing consumer. Y esto lo que voy a hacer a continuación es que voy a decir, oye, la lista que yo reciba, lo que voy a hacer es, voy a ejecutar un stream. ¿Sí? Y voy a ejecutar eso, ¿no? Punto stream. ¿Sí? Punto. Lo que voy a hacer es, en este caso, por cada uno de los que yo pasen, si ustedes observan, también aquí todas las operaciones de los streams normalmente utilizan mucho lo que son cualquiera que utilice la interfase consumer. Entonces, tú puedes tener ciertas operaciones que ya están predefinidas y tú puedes reutilizar estas clases que tú estableciste, que son parte de consumer, que implementan la interfase consumer, y ser ampliamente utilizados dentro de tus streams. Entonces, yo me voy aquí en el for each, y en este caso lo que voy a hacer es que pues, voy a hacer un llamado solamente a la impresión, ¿sí? Entonces, ok, perfecto. Entonces, yo ya tengo mis dos streams, y lo que voy a hacer a continuación, perdón, mis dos consumers, y los que voy a hacer a continuación es que voy a hacer la operación del primero, en este caso que se llama sqrt consumer, y lo que voy a hacer a continuación es decir, oye, primeramente establezco cuál va a ser el siguiente que se va a ejecutar, que va a ser printing
consumer. El siguiente, aquí ya estoy estableciendo una agregación entre consumers. Y enseguida lo que voy a hacer es que voy a llamar al método accept. Y aquí yo recibo la lista de values. ¿Ok? Yéndonos una vez más, lo que estamos haciendo es que los valores que estamos metiendo aquí en el método accept ejecutan primeramente al primer consumer y enseguida con este método addThen va a ejecutar el siguiente consumer. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que sucede enseguida. Entonces lo voy a ejecutar y como resultado vamos a ver qué es lo que nos da. Si ustedes observan, pues ya tenemos una lista de valores con todos las raíces cuadradas de cada uno de los elementos que teníamos dentro de la lista. Ustedes pueden hacer ciertas operaciones con ciertos objetos o transformaciones que ustedes pueden hacer uso con esta interfase consumer y tenerlos predefinidos. Recuerden, lo que hicimos aquí es utilizando lambdas, pero ustedes pueden crear objetos que implementen esta interfase y tenerlos ahí como ciertas operaciones que ustedes pueden utilizar. Realmente la interfase consumer, digamos que la implementamos de manera indirecta cuando estamos utilizando los streams, pero muchas veces los desarrolladores desconocen todo lo que pueden hacer con ella. Entonces es una interfaz muy utilizado en donde tú puedes hacer una cadena de operaciones utilizando cada uno de ellos. Lo mismo que nosotros hicimos, por ejemplo, si han visto los predicados, igual yo aquí les paso el link donde puedan utilizar ustedes los predicados. Pueden ustedes crear esta cadena de agregaciones y efectuar operaciones sobre operaciones. Yo, por ejemplo, puedo hacer otro consumer que en vez de que saque la operación de las raíces cuadradas, por ejemplo, haga que le sume un cierto impuesto, vamos a poner, o haga otra operación y enseguida, después de que se haga el primer consumer efectuando las raíces cuadradas, efectúo otra operación sobre el resultado de las listas de lo que son las raíces cuadradas. Entonces, y al final lo puedo imprimir. Entonces, tiene muchas utilidades, ustedes lo pueden hacer gran uso de ello. Y, por ejemplo, ya para finalizar nuestra receta, pues si yo, por ejemplo, yo comento esto y quiero utilizar, por ejemplo, solamente quiero la impresión, pues yo puedo utilizar este consumer y pongo solamente el accept y puedo hacer la impresión de los valores sin necesidad de que exista ningún tipo de transformación. Aquí solamente lo que nosotros establecimos fue que solamente imprimieran los valores. Entonces, si yo ejecuto esto, pues ya imprimo los valores originales que nosotros recientemente teníamos. Sin más por el momento, espero que esta cápsula haya sido de gran ayuda y ustedes conozcan lo que pueden hacer con las interfaces consumer, que es una interfase que tienen que tener un cierto dominio ya que cuando van a utilizar streams. Es bueno siempre conocerlo y vemos cómo podemos hacer este poder de las agregaciones. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en la siguiente cápsula.